En los últimos años, este fenómeno de la gentrificación en la Ciudad de México ha dejado de ser solo un tema urbano para convertirse en una preocupación social que ha generado protestas, movilizaciones, debates. Colonias como la Roma, la Condesa, Juárez o en Coyoacán se ha experimentado un cambio acelerado que, si bien ha traído inversión y renovación, también ha provocado el desplazamiento de miles de personas que ya no pueden pagar el costo de vivir en esos lugares. Este fenómeno ha despertado una ola de inconformidad con marchas recientes encabezadas por vecinos, colectivos y activistas que exigen políticas públicas que frenen el desarraigo y garanticen el derecho a una vivienda digna. Para conocer más sobre este tema, hacemos conexión con Miguel Saucedo. Él es abogado inmobiliario, para conocer los detalles de la gentrificación. Abogado, muchísimas gracias por haber conectado esta tarde con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Mariano. Gusto saludarte y a ti y a tu apreciable auditorio. Muchísimas gracias, abogado. A ver, si bien es cierto que es un fenómeno que se ha presentado en varias partes del mundo, no es tampoco tan nuevo en nuestro país, pero en tiempos recientes ha incrementado, ¿no? Cada vez vemos más extranjeros en determinadas colonias, específicamente hablando de la Ciudad de México, y los niveles para poder rentar, por ejemplo, un departamento, una casa, pues empiezan a aumentar. Ya no son digamos, tan fáciles de cubrir por parte de determinadas personas en nuestro país, siendo mexicanas. ¿Cómo podría definir usted este fenómeno de la gentrificación en los últimos tiempos aquí? Claro, por supuesto. Yo creo que nos tenemos que ir al origen realmente de qué es la gentrificación. Ese viene de un vocablo sajón de gentry, que implica mayores recursos. Y esto significa que personas con mayores recursos económicos son los que llegan a habitar estos lugares que hoy por hoy se empiezan a poblar, principalmente de extranjeros o de personas con un mejor índice socioeconómico, que esto está provocando que los pobladores originarios de estas colonias sean desplazados. Pero principalmente el origen se da, yo considero, y lo hemos platicado incluso en varios foros inmobiliarios, por dos factores primordiales. Uno es el desarrollo inmobiliario y el segundo es las rentas de corta estancia, de estas aplicaciones por internet que hoy por hoy están provocando que una gran cantidad de inmuebles, sea departamentos o casas, se estén transformando bajo este sistema. Entonces, incluso se ha generado que edificios completos se transforman, dejan de ser rentas de largo tiempo, o rentas de 1 año, 2 años, para convertirse en rentas de corta estancia por fines de semana o por días específicos, lo cual provoca el aumento desmedido del costo de vida en esas zonas. Si atacamos ese factor, creo que estaríamos provocando una solución inmediata a esta problemática de la gentrificación. Y esto ha sucedido en muchos países, en muchas ciudades, principales ciudades del mundo. Puede ser en Nueva York, tales como en Barcelona, en Madrid, e incluso en muchas ciudades en el estado de Texas, en Estados Unidos, se ha empezado a regular, donde no se limita como en México, con esta ley de corta estancia que emitieron hace unos meses, que se tendría que limitar a un 50% que solamente puedan ser rentados los inmuebles en esta plataforma de corta estancia, sino que en otros países, en estas ciudades, principalmente en Texas, se ha limitado el número de viviendas que se permiten tener este tipo de sistema. Entonces, los que no estén empadronados bajo este sistema no podrían entrar a este esquema de renta de corta estancia. Tendrían que ser con su esquema de renta tradicional y volver a retomar, evidentemente, los costos de vida que tenían estas colonias. Abogado, que precisamente la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, recientemente presentó 14 puntos precisamente para poder, digamos, atacar las irregularidades o las inconformidades que se ha generado por este fenómeno llamado la gentrificación. Y precisamente lo que usted comenta, hay 3 puntos importantes. El primero, combatir la especulación inmobiliaria. El segundo, que las rentas no puedan aumentar más que la inflación del año anterior. Y lo que comentaba finalmente, abogado, el fortalecimiento de la regulación de las plataformas de alojamiento temporal, que son los clásicos Airbnb. ¿Qué tendría que usted decir con estas otras propuestas que también presentó la autoridad aquí en la Ciudad de México? Por ejemplo, creación de una defensoría
de los derechos de los inquilinos. ¿Esto se puede hacer? ¿Esto puede ayudar precisamente para que un fenómeno como la gentrificación no los afecte? Sí, claro, se puede generar una ayuda a los propios inquilinos con esta unidad que pretende generar la nueva jefa de gobierno de defensoría del inquilino, pero sería muy similar a lo que es la Procuraduría de la Defensa del Consumidor. Yo creo que lejos de buscar esa situación de cómo proteger al inquilino, necesitaríamos primero entrar en un tema de regulación. El tema de la renta no es algo novedoso, la limitación de la renta, ya incluso se renovó el Código Civil hace varios meses, donde no se va a autorizar ningún incremento de renta que sea superior al índice inflacionario. Ya no es algo novedoso, ya existe en nuestra legislación. Yo sí creo que el punto más importante, lejos de pensar en la defensa del inquilino, es cómo bloquear que siga creciendo en forma desmedida el número de inmuebles que se siguen rentando bajo estas plataformas de Airbnb de corta estancia, porque esto es lo que está encareciendo el costo de vida y el nivel de rentas en este tipo de zonas. Sí. Si limitamos bajo un empadronamiento real el número de inmuebles, evidentemente se va a bloquear, pero sigue creciendo el número de inmuebles que se siguen rentando. Hay, como comentaba, edificios exprofesos, que todo el edificio se renta bajo esta plataforma de Airbnb. Esto evidentemente genera un altísimo costo de rentas en la zona. Y hay otra propuesta por parte de la autoridad capitalina que ya ha empezado a generar controversia. Por eso es muy importante preguntarle a usted, abogado. Quieren presentar una propuesta de ley de rentas justas, razonables y asequibles. ¿Cómo esto se apega a una realidad? Es decir, ¿cómo puede ser una ley de renta justa en Iztapalapa, a la Colonia Roma o quizá a la Miguel Hidalgo o en Coyoacán? ¿Cómo podría estar presentada esta propuesta? Vamos a pensar primero que nada, no puede ser una propuesta viable, Mariano. Desafortunadamente lo que no ha pensado la señora jefa de gobierno junto con todo ese equipo de asesores es de que existe la Constitución de la República y la Constitución de la Ciudad de México, que limita mucho este actuar. Nadie podrá ser privado de sus bienes, derechos y obligaciones derivado por un mandato de autoridad que existe un juicio previo. No me puede limitar la autoridad a yo rentar mi vivienda, mi casa, mi departamento a un tercero a cierto precio. ¿Qué va a provocar si ellos empiezan a tomar actitudes autoritarias como estas? Que se va a empezar a cerrar el mercado. Y entonces los propietarios de departamentos y casas ya no van a querer ponerlos en renta. Y entonces va a haber un segundo problema, que va a ser la ausencia de vivienda para rentar. Se puede hacer mucho límite de protección, pero cuando esa protección se vuelve una medida totalmente autoritaria en la cual me van a establecer a mí en cuál es el valor en el cual yo tengo que rentar mi propiedad a un tercero y cuáles son los límites que tengo que llevar a cabo, pues lo mejor que voy a decidir es no rentarlo y levantarlo del mercado y mejor prestárselo a uno de mis hijos o dejarlo parado totalmente para evitar que me controlen de esa forma. Y eso es lo que la mayoría de las personas que tienen en renta un departamento, una casa, no va a querer hacer, abogado, porque definitivamente cuántas personas de eso viven de las rentas, ¿no? Su ingreso es por rentar un inmueble. Y ahora bien, ¿qué valor van a determinar que sea el correcto? Que intenten ver que sea asequible para los inquilinos, que sea benéfico para la población o que sea benéfico para el propietario. No podemos proteger a los inquilinos desprotegiendo a los propietarios. Tiene que haber una economía de equilibrio. Exacto. Y en cualquier país democrático como presume ser México, a pesar de que tengamos ciertos visos de autoritarismo con el actual gobierno como está actuando, hoy por hoy necesitaríamos tener un equilibrio de las normas tanto para unos como para otros. No podemos proteger a unos y desproteger a otros. No podríamos, por ejemplo, adoptar algunas medidas, algunos programas que se aplican en otros países, por ejemplo, donde efectivamente se protege al inquilino, pero también se protege al propietario, abogado. Sí, claro, totalmente. Si hacemos un equilibrio de protección y que la norma proteja a ambos y que no se genere ese desequilibrio, pues sería lo ideal. Pero no podríamos pensar en tomar actitudes populistas de que solamente defendamos a los inquilinos, porque hay que tomar en cuenta que muchos inquilinos han tomado ventaja sobre los propietarios y eso es lo que tiene que llevarse a cabo mediante procesos judiciales porque el inquilino no paga rentas. Claro, efectivamente. Ahora,
¿Qué podemos determinar y concluir rapidísimo, abogado, con este escenario que tenemos y estas propuestas que está planteando el gobierno de la Ciudad de México? En definitiva, ¿este fenómeno de la gentrificación sí puede llegar a controlarse? Yo creo que sí puede llegar a solucionarse el problema de la gentrificación, pero se requieren muchos factores, y el primero es la voluntad política, y el segundo es realmente tener un panorama claro de lo que es nuestra Ciudad de México, cómo se encuentra hoy dividida, cuáles son las polaridades económicas que existen, y evidentemente voltear hacia el extranjero y a las otras ciudades para conocer cuáles han sido las soluciones que han adoptado, cuáles han sido los intentos fallidos y cuáles son las soluciones reales que les han generado cierto beneficio. Podemos tomar muchos ejemplos de otros países y de otras ciudades, pero si no escuchamos y si no vemos más allá de lo que estamos percibiendo en esta ciudad, no va a encontrar una solución este gobierno. Muy bien, Aguado, pues le agradezco mucho esta conexión, importante haberlo consultado para conocer un punto de vista de un experto inmobiliario. Abogado, muchísimas gracias, que tenga un excelente fin de semana. Igualmente, Mariano, le mando un abrazo y gracias. Saludos. Gracias.